Estamos de regreso con más aquí a CIPSE Noticias más temprano y en Minutos por la Transparencia. Doy la bienvenida al comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Briceño, con quien platicaremos de los archivos públicos. Muy buenos días, bienvenido. Gretel, siempre un verdadero placer poder platicar contigo y qué bueno verte esta mañana. No, al contrario, un gusto recibirte. También ya tenía mucho que no platicábamos, que no nos veíamos. Sobre todo vamos a platicar de ese tema muy importante, los archivos públicos. Sin lugar a dudas, yo creo que has dado en la pauta quizá más importante con respecto a esta gran reforma, a esta política pública de transparencia en el Estado mexicano. Si bien tenemos una ley general de transparencia, si bien tenemos de transparencia y acceso a la información pública, si bien tenemos una ley general de protección de datos personales, ninguna de estas leyes podría tener contenido, motivo incluso, si no tenemos una gestión adecuada de una ley general de archivos y la relativa al Estado de Yucatán. ¿Por qué el archivo? Porque finalmente el archivo es la memoria de las instituciones públicas, porque finalmente el archivo es el lugar donde se guarda precisamente los actuares, las acciones, las consideraciones, las reflexiones de todo el aparato gubernamental, ya sean municipios, instituciones públicas, gobiernos y gobiernos incluso estatales o federales. Entonces estamos hablando que en el archivo son todos esos documentos que recogen precisamente todo el actuar de la administración pública y en ese sentido es que viene a colación una ley general de transparencia y acceso a la información pública, porque el acceso a la información pública finalmente es sobre documentos, Gretel. Claro. Y esto es verdaderamente lo interesante, porque cuando una persona tiene una duda con respecto a lo que hizo ese gobierno, lo que hizo ese gobierno municipal, lo que hizo ese organismo público, aquella persona que recibe recursos públicos, finalmente estamos hablando de los documentos. Todo actuar del servicio público tiene que estar sujeto a los documentos y esos documentos deben de ser correctamente gestionados y administrados. ¿Dónde? En archivos que verdaderamente nos permitan tener esa rapidez para poder actuar, para poder sacar ese documento y poderse dárselo al ciudadano que lo está solicitando. Evidentemente también hay un límite y ese límite es la protección del dato personal que hace que esos documentos puedan estar incluso confidencialmente resguardados o clasificados también por algún caso de reserva, que es una de las razones de Estado que finalmente nos pueda permitir decir este documento solamente puedes tener esta versión pública. De ahí es la importancia del archivo, porque es lo que alimenta, lo que da base y sustento a estas dos leyes y al actuar del servicio público. Imaginemos, si no existieran los archivos, pues no existirían las pruebas. Claro. Porque no existirían el documento para poder comprobar la correcta gestión o la incorrecta gestión de cualquier servidor público. Es por eso que es tan importante que exista a partir de hace ya un par de años una ley general de archivos precisamente para todo el aparato del Estado mexicano, para todo el aparato gubernamental, para todos los organismos públicos y ya existe también una ley estatal de archivos que permite crear un consejo, que es un consejo estatal de archivos que nos da la pauta y la política pública de cómo se tienen que resguardar los archivos. Y te doy un dato. Para la Ley General de Archivos, hoy el archivo, ese documento que muchas veces tú sabes que se decía, ¿no?, en la administración pública, oye, ¿dónde vamos a poner a esta persona? Pues mándalo al archivo, como si fuera lo peor, como si fuera lo peor, pero no. Curiosamente en el archivo se resguarda precisamente la memoria de la administración pública. Y en ese tiene sentido, un papel muy importante, por supuesto. Adri, y sobre todo que mucha gente no lo sabía, porque todos, como dices, no dicen, bueno, es el archivo público, ¿qué más puede haber? No, hay una información muy importante, pero ¿cómo se garantizan los derechos de acceso a la información en esto y cómo actúa el INAI en ese sentido? Evidentemente, cuando hablamos de archivo, nosotros somos una autoridad coadyuvante que apoya el trabajo del Archivo General del Estado. Yo creo que ahí se encuentran precisamente, y ellos presiden este Consejo Estatal de Archivos, que ya fue instalado en el estado de Yucatán. En muchos otros estados de la República todavía no se instala el Consejo Estatal de Archivos, pero aquí hemos dado ese paso adelante, en donde nosotros ya tenemos la posibilidad de ir creando esta política pública de lo que tendrán que hacer las administraciones municipales ahorita en el cambio. Por ejemplo, el archivo ya se vuelve un bien público. Y esto es importantísimo, porque así como se tiene que resguardar por parte de las autoridades los focos de la luz, las escobas, los documentos, también se tienen que generar esos documentos, se tienen que resguardar esos documentos y se tienen que resguardar esos archivos. O sea, en la entrega-recepción de las autoridades se tienen que dar los documentos que dieron pie y que dieron sustento a la gestión anterior
para esta nueva gestión. Y en caso de que no se tuviera, pues entonces la gestión entrante tendría toda la facultad de poder señalar con mucha claridad de que hay un faltante en los bienes que corresponden al municipio, porque ya son bienes nacionales. Es como si estuvieran llevando o no se estuviera entregando un bien público, un recurso público, porque finalmente ese tratamiento le da la Ley General de Archivos. ¿Hay multas al respecto ante esto? Por supuesto, ¿Sí? hay una serie de responsabilidades. Hay responsabilidades de carácter administrativas, pero no nos olvidemos también que esta Ley General de Archivos da responsabilidades penales, además de los temas de auditoría, de contraloría, que bueno, hemos platicado en alguna otra ocasión, querida Gretel. También es una realidad que existen responsabilidades ya penales para aquellas autoridades que hoy por hoy tienen esa responsabilidad, que finalmente, si no la cumplen resguardando correctamente los archivos, pues vamos a tener un tema. La propia ley genera y nos da el actuar, por ejemplo, de dónde deben de estar los archivos y que las personas resguardantes de los archivos, aquellos responsables, verdaderamente tengan ese conocimiento técnico, pero también el conocimiento legislativo, normativo, para el debido cuidado de los archivos. Tenemos que trasladarnos de aquella ocasión en donde nuestra idea pensamos que los archivos, Gretel, son esos lugares con moho, esos lugares oscuros. Sí, como que en la bodega, ¿no? Donde están todas las hojas y los papeles, ¿no? Muchos piensan eso. Lo has dicho con mucha propiedad, porque finalmente, y con mucha justeza, porque estamos hablando de que hay que trasladar esa visión que tenemos de los archivos como bodegas a los archivos debidamente gestionados y administrados. Hago un símil, y eso lo hago cuando doy pláticas y cuando estoy con la gente platicando acerca de esta importancia, que es un tema árido, porque finalmente cuando hablamos de archivos decimos que aburrido muchas veces. Sí, pero porque no lo conocemos, claro, la gente no conoce, ¿no? Pero imagínese usted, y hagamos un ejercicio rápido. ¿Dónde en nuestro cuerpo se guarda nuestra memoria? En la parte principal de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Así es. De la misma manera e importancia, para la administración pública son los archivos, que debieran tener un lugar primerísimo en donde se tienen que resguardar esa memoria. Como el disco duro de la computadora, ¿no? Exactamente, porque eso es lo más importante. Claro, así es. Sin duda, Aldrin, podríamos estar platicando y seguir con este tema que me parece sumamente interesante, pero bueno, nuestro tiempo en televisión, tú lo sabes, es muy breve, pero te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta mañana y pues poder vernos en próximas semanas. Claro que sí, va a ser un verdadero placer, Gretel, y un saludo a todas las personas. Vamos ahora con Sisi Hueso.